Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Veo 54 personas conectadas. Bienvenidos a todos al webinar. Gracias por la invitación, gracias por conectarse. Mi nombre es Beatriz Moncada, directora de Américas para M. Doloris Medical Systems. Y para nosotros pues es un placer tenerlos a todos presentes. Queremos ser puntuales, queremos aprovechar al máximo este tiempo, así es que vamos a comenzar. Yo espero que conforme pasen los primeros minutos se vayan integrando más personas vamos a comenzar. Antes que nada, pues me gustaría presentar al panel de expertos que tenemos el día de hoy, que nos van a compartir su experiencia con la tecnología ANI. Están con nosotros el doctor Javier Márquez Gutiérrez. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en anestesiología por la Universidad de La Salle en Hospital Ángeles Mosel. Su subespecialidad es en anestesia cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Tiene maestría en Administración de Servicios Hospitalarios en la Universidad de Anáhuac y es jefe de áreas quirúrgicas en el Hospital Ángeles Mosel y de Medicina Respiratoria también en Ángeles Mosel. Muy buenas noches, muchas gracias. Para que tengamos un buen audio. Voy a continuar con la presentación de nuestros ponentes. Nuestro segundo ponente es el doctor Héctor Tapia Hernández, es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en anestesiología por la UNAM, en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Su subespecialidad es neuroanestesiología por la UNAM, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Tiene diplomado en ecografía crítica head to toe y es adscrito al servicio de neurocirugía del Hospital General de México, el doctor Eduardo Lisiaga. Nuestro tercer ponente va a ser el doctor Ricardo Olivares Recendis. Él es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Hidalgo, con especialidad en anestesiología en la UNAM, en el Hospital General de México, subespecialidad en medicina crítica del Hospital G.A. González, es miembro activo de TIVA México y TIVA América y es adscrito al Hospital General de Zona número 1 en el IMSS en Pachuca, Hidalgo. Y finalmente, no porque sea al último, pero es en el orden en el que irán presentando, está la doctora Marisa Josefina Guerrero Pesina, es médico cirujano de la Universidad Autónoma de San Luis, especialista en anestesiología y con subespecialidad en anestesia pediátrica, con maestría en ciencias en investigación clínica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Hospital de Pediatría. Cada uno de ellos nos va a hacer favor de compartir su experiencia en su área de mayor expertise, que es el doctor Márquez nos va a presentar un caso de cirugía laparoscópica. El doctor Héctor Tapia nos va a hacer favor de compartir un caso de neurocirugía. El doctor Olivares nos presentará cirugía de columna y oncológica y la doctora Guerrero en pediatría. Entonces, vamos a comenzar. La mayoría, tengo entendido que pues conoce de ANI. La idea es justamente profundizar ya en casos clínicos, pero para aquellos que todavía a lo mejor no han tenido la oportunidad, vamos a pasar el video de ANI, el video básico que explica lo que es, y a partir de ahí vamos a comenzar con los casos clínicos. Entonces, quien está tras bambalinas apoyándonos con todo, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es nuestro especialista para Latinoamérica, Roberto Soto. Así es que, Roberto, te agradezco si nos puedes presentar el video, por favor. Sí, claro.
Doloris Medical Systems presenta el índice de analgesia y nocicepción. ANI mide la actividad del sistema nervioso autónomo, ayudando a controlar el estrés quirúrgico, mejorando los resultados posoperatorios. Durante la anestesia y sin estimulación quirúrgica, ANI muestra el porcentaje de actividad parasimpática en el paciente, 82, indicando que el paciente está confortable e inconsciente al ser el valor del PSI de 38. La anestesia produce un aumento de la variabilidad del ritmo cardíaco producido por la alta actividad del parasimpático y una baja actividad del EEG. El profesor Egger definió anestesia como amnesia y areflexia. La actividad de la corteza cerebral y del sistema nervioso autónomo deben estar controlados. Lo que importa es la respuesta del autónomo y el estrés quirúrgico. Cuando se hace una incisión, sustancias proinflamatorias se liberan activando nociceptores y las fibras aferentes. La señal eléctrica viaja hasta la médula, donde se modula en intensidad antes de transmitirse a regiones subcorticales, donde la respuesta del autónomo se activa. Cuando la señal llega al corte somatosensorial, ocurre la percepción y aparece la sensación dolorosa. Mientras, la activación simpática aparece en el tálamo, activando el sistema inmunitario, incrementando la inflamación. Esta es la respuesta que debe ser controlada antes de que el estrés quirúrgico impacte negativamente al paciente. ANI muestra el porcentaje de actividad parasimpática del último minuto o de los últimos 2 minutos del paciente. Debe estar entre 50 y 70. Si cae, indica una activación simpática y activación del proceso inflamatorio. La ciencia muestra que la inflamación daña al paciente, provocando malos resultados posoperatorios. La homodinamia no siempre reacciona a la nocicepción, pero la ANI sí. Las evidencias recientes muestran que cuando se administran opiáceos, la frecuencia cardíaca y la presión arterial son igual de eficaces que lanzar una moneda al aire para detectar el estímulo nocivo. La sensibilidad y especificidad del ANI son los mejores para detectar dicho estímulo, titular los analgésicos y mejorar los resultados posoperatorios. Vemos que el ANI muestra disminución del parasimpático. Añadiendo fentanilo, la actividad parasimpática aumenta y la actividad total del autónomo, el valor de la energía, disminuye. Si la presión arterial aumenta y el ANI está por encima del 50%, la causa no es nociceptiva y deberemos añadir un vasodilatador evitando una dosis extra de fentanilo, evitando así riesgos de sobredosis. ANI mejora los resultados posoperatorios al detectar precozmente el estímulo nociceptivo y la administración del tratamiento correcto, evitando la respuesta inflamatoria, mejorando el dolor posoperatorio y reduciendo los efectos secundarios de los analgésicos. ANI mide la actividad del sistema nervioso autónomo, independientemente del fármaco utilizado. ANI se usa en todo el mundo para guiar la analgesia y reducir el uso de opiáceos con excelentes resultados. ANI se utiliza también por afamados expertos para guiar la anestesia libre de opiáceos. Multitud de publicaciones hablan del uso de ANI en UCI y quirófano. ANI permite la detección precoz del estímulo nocivo antes que la hemodinamia, haciendo un diagnóstico rápido y preciso del evento hemodinámico, permitiendo una titulación precisa de los analgésicos, mejorando los resultados de dolor agudo del posoperatorio. Las tecnologías ANI y HFVI están disponibles en todo el mundo como solución standalone y modular a través de nuestra red de distribuidores. ANI, índice de analgesia y nocicepción. Visítenos en www.mdoloris.com. Muy bien, muchas gracias.
Vamos a comenzar entonces a revisar los casos clínicos, que ese es el tema principal del día de hoy. Así es que los dejo con el doctor Márquez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches aquí en México. Le agradezco a la ingeniera Beatriz Moncada por su invitación a este foro. Y vaya, veo que tenemos muy buena asistencia con gente realmente muy capaz. Agradezco y saludo a mis compañeros en el panel y empezaremos con estos serie de casos clínicos. Voy a hacer breve en la explicación de los casos clínicos y al final probablemente podemos tener alguna plática con esto, ¿no? Nuevamente me presento, soy el doctor Javier Márquez, trabajo en el Hospital Ángeles Mosel en la Ciudad de México. El primer caso que quiero mostrarles es un caso que tuvimos ayer justamente, una paciente femenino de 75 años de edad que es originaria y residente de la Ciudad de México. Como antecedentes de importancia, tiene 15 años de evolución en tratamiento con nifedipino, 10 miligramos una vez al día. Esta dosis es difícil de entender, el manejo también a veces pudiera ser un poco ya obsoleto. Tiene también antecedentes como hipotiroidismo de 50 años de diagnóstico y está en tratamiento con levotiroxina 100 microgramos al día. Ella padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por exposición a biomasa, uso de oxígeno suplementario por las noches de 3 años de evolución y esto le permite mantener saturaciones por arriba del 94%. Quirúrgicamente, disculpen ahí, es una hemitiroidectomía en 1996 y una salpingectomía en 1998. No tiene mayores antecedentes. Los ginecobstétricos tiene Gesta 2, Para 2, no tiene abortos y al parecer no tuvo complicaciones en estos. Su padecimiento actual lo inició 12 horas antes de su ingreso al servicio de urgencias de este hospital. Está caracterizado por una epigastralgia de moderada a intensa, que se acompaña de náusea, de vómito de contenido gastrobiliar con restos de alimento y posteriormente el dolor se irradia hacia fosa ilíaca derecha, motivo por el cual acude al hospital. Probablemente todos ya nos estemos sesgando hacia un probable diagnóstico de una apendicitis aguda. Veremos un poquito más adelante. A la exploración general tiene un Glasgow de 15, se encuentra orientada en tiempo, lugar y espacio. Tiene un abdomen con panículo adiposo hipertimpánico a la percusión, con mucho aire, con rebote positivo, dolor a la palpación generalizada en todo el abdomen. Cardiopulmonarmente no se encontraba ningún dato importante o relevante a la exploración. Tiene un peso de 68 kilogramos, una talla de 155 centímetros y un índice de masa corporal de 23. La valoración de la vía aérea es un Malampati 4, un Patil Aldreti de 3, tiene una distancia interincisivos de 3, una distancia esternomentoniana 3 y una protrusión mandibular de 2. Tiene un índice de predicción de intubación de vía aérea difícil de 15 puntos y le damos una valoración del estado funcional, un ASA 3 urgente, un riesgo DETSKI 2 con un riesgo cardíaco intermedio. Se realizaron algunas pruebas, se realizó una radiografía de tórax en donde muestra probablemente cambios propios de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica sin datos de agudización. A la exploración no se encontraban estertores, no se encontraban sibilancias, al parecer no tenía mayor problema. Sin embargo, la TAC muestra ahí algunas cuestiones importantes.
como una colelitiasis y a descartar una apendicitis aguda, y probablemente por ahí se vea un lito renal derecho que no produce obstrucción del uretero. Se realiza un electrocardiograma de 12 derivadas en donde vemos que tiene una arritmia sinusal y no tiene datos aparentemente de isquemia, no tenemos antecedentes más allá de la cardiopatía hipertensiva que pudiera tener esta paciente, y por la urgencia se decide el ingreso a cirugía para una laparoscopía exploradora. Dentro de los laboratorios de forma generalizada, tenemos una hemoglobina de 14.3, un hematocrito de 40.3, leucocitos de 15.000.3, tiene una neutrofilia con 16%, plaquetas de 265, glucosa, urea, creatinina, probablemente la glucosa esté alta, albúmina, sodio, potasio, cloro, nada más que poner mayor atención en esto, ¿no? Los tiempos de coagulación están dentro de lo aceptable, por lo tanto, entonces decidimos el ingreso al quirófano. Se realiza una monitorización con electrocardiograma de 5 derivadas, una vigilancia de la presión arterial no invasiva, el monitoreo de la analgesia y nocicepción con el ANI, y realizamos un monitoreo de la profundidad anestésica basado en SPI y espectrometría, y damos a continuación una técnica de anestesia total endovenosa basada en una infusión continua de remifentanilo, propofol, y durante los primeros instantes pusimos una infusión de lidocaína a 1 miligramo kilo hora y la mantuvimos con una fracción inspirada de oxígeno al 50%, con un protocolo de ventilación protectiva para la paciente. Se realiza una intubación videoasistida con GlideScope con una hoja número 3. Se inserta un tubo endotraqueal de 7.5 French sin alteraciones. Se fija el tubo, se agrega o se anexa al ventilador mecánico y se procede a la realización de la cirugía propiamente. Durante los primeros minutos o más bien durante los primeros momentos de la cirugía, alrededor de las primeras 2 horas, la estuvimos manteniendo con la infusión de lidocaína, de propofol, remifentanilo, y fuimos guiando nuestra titulación de narcótico y de inductor en base a la experiencia del ANI, al monitoreo del ANI y en base al PSI que nos marcaba el monitor de profundidad anestésica. Probablemente la espectrometría esté un poquito alterada. Es una paciente anciana que habría que hacerle alguna valoración un poquito más profundo. Probablemente los compañeros panelistas expertos en neuroanestesia pudieran ahondar un poquito más. Sin embargo, también vean cómo la parte de las ondas del electroencefalografía están realmente aplanadas. Tenemos un monitoreo del índice de reserva de oxígeno, la saturación, la hemoglobina en tiempo real y la frecuencia respiratoria y la dilución de la hemoglobina en sangre. En el paso del tiempo, bueno, encontraron una lesión en el colon sigmoides. No fue una apendicitis aguda, sino fue una lesión isquémica en la pared anterior del colon, por lo que se decide una hemicolectomía izquierda y se realiza un estoma. Durante la realización y durante el mantenimiento de la cirugía y de la anestesia, posterior a 3 horas y fracción, seguimos manteniéndonos nosotros dentro de parámetros normales o recomendados dentro de la valoración del ANI. Nos llama un poco la atención la valoración de la energía que se encuentra alta
y nosotros estamos manteniendo una concentración en sitio efector de 2 microgramos por mililitro de propofol y de 2.5 nanogramos por mililitro de remifentanilo. En el caso de cuando ya empiezan a cerrar la piel, empezamos a disminuir las concentraciones de nuestros inductores y de nuestro narcótico. Vean ustedes aquí cómo empezamos a tener una sobreanalgesia de acuerdo a la valoración del ANI. Probablemente el estímulo que hayan tenido en la piel posterior a la infiltración de anestésicos locales al inicio de la cirugía nos hayan permitido que podamos ir bajando la concentración de esto. Este nada más es el video demostrativo en donde ya empiezan a hacer la cauterización de los trócares. Empezamos a ver cómo ya están disminuidos estos y los valores del ANI siguen estando en un parámetro normal y aceptable para una buena analgesia transoperatoria. Posteriormente empezamos ya el despertar, bajamos las concentraciones de nuestro propofol y de nuestro remifentanilo, aplicamos un bloqueo tipo TAP guiado por ecografía para manejo del dolor postoperatorio, y este videíto de aquí lo único que trata de demostrar es cómo se empieza a correlacionar la profundidad anestésica junto con el valor del ANI y el valor de la energía, a pesar de que, insisto, en el video anterior teníamos también un poquito de energía alta. Posteriormente a eso, pasamos a hacer ya la extubación de la paciente y vemos cómo la paciente puede cooperar perfectamente con nosotros. A pesar de que ya estamos en un despertar, ya extubamos a nuestra paciente, vemos que los índices de valor de ANI, o en este caso de analgesia, están prácticamente en un valor deseable. Al tiempo, bueno, fueron un tiempo quirúrgico de 4 horas, un tiempo anestésico de 4 horas con 20 minutos, un sangrado de 150 cc's y una uresis de 1400 en este periodo. Esta es una experiencia que tuvimos el día de ayer, pero vaya, quiero presentarles rápidamente por cuestión de tiempo un segundo caso. Es una paciente femenino de 28 años, ella sin patología previa, se ingresó al quirófano para una rinoseptumplastía funcional y estética. Y pareciera que no, pero bueno, el video del lado izquierdo de la pantalla, vean cómo muestra una disminución en los niveles del ANI, en donde nos pudiera dar la sensación de que tiene dolor, y efectivamente, si ustedes se fijan, pareciera que tiene dolor con un nivel de energía alto. Y simplemente, ¿qué es lo que pasó? Pues habíamos puesto a intubar al R1, recién ingresado al hospital, y la curva de aprendizaje, aún con un videolaringoscopio, pues nos habla de que es difícil al principio la intubación y que puede provocar dolor a pesar de que se tengan concentraciones plasmáticas o en sitio efector adecuadas. Y esta misma paciente en la pantalla o en el video del lado derecho es prácticamente ya la extubación. Vean cómo en la espectrometría se empieza a abrir este esquema. Tenemos un PCI que empieza a estar ya en niveles de despierto. Tenemos una electroencefalografía en ondas alfa o delta, y vean cómo ya la paciente nos empieza también a responder y a cooperar al llamado de la voz. Le pedimos siempre que no toque su nariz. Estamos tratando de calmarla de alguna manera y pedimos que abra la boca y la paciente nos puede cooperar. Básicamente, estas son nuestras experiencias cotidianas con el uso y el monitoreo de la analgesia y nocicepción. Afortunadamente, nosotros hemos tenido la oportunidad de tener el equipo más o menos
desde hace 3, 4 años en el hospital y hemos podido usarlo en diferentes escenarios clínicos, incluyendo pacientes COVID. Tuvimos la suerte de que este hospital sea uno de los hospitales privados que aceptara pacientes con este proceso inflamatorio y realmente las mediciones de energía y de valores de ANI fueron realmente interesantes. Estoy prácticamente en tiempo para terminar con ustedes. Les agradezco con una conclusión. Yo quiero decirles que hoy tenemos la tecnología para ya no navegar a ciegas como se ve en esta fotografía, sino que ya tenemos la integración, el monitoreo y todo lo correcto e indispensable para que tengamos un buen procedimiento anestésico. Si ustedes se dan cuenta, vean aquí, hasta las bombas de infusión cubrimos con el monitor de ventilación. Les agradezco mucho, muchas gracias, justo en tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de terminar con su participación, vamos con las preguntas. Como recuerdan, les habíamos comentado al inicio que va a ser una participación interactiva y después de cada caso clínico tenemos preguntas de cada uno de nuestros ponentes. Entonces, los invitamos a contestar y a participar. Adelante. Y podemos ver si ya tenemos respuestas, Roberto. Todavía no ha respondido nadie alguna de las preguntas. Son 3 preguntas de opción múltiple. Ya deben de tenerlas en pantalla. No sé si en este momento todavía no ha habido alguna respuesta. Ok, sí, ya están en pantalla. Los invitamos a que vayan contestando. Dejo que cada quien lo lea a su ritmo. Ahí están las opciones y los invitamos a participar para que esto sea interactivo y veamos si hay algo que aclarar o recalcar. Llevamos 3 respuestas. Los invito a que todos participen. Bueno, ya van 28 personas que han respondido. Ah, ok, porque aquí dice 0 de 3 answered. Ok. Ya vamos con 39 participantes que han respondido. Muy bien, ya. Ahorita en un momento más también mostramos los resultados de la pregunta para que el doctor Márquez, que justamente puso estas preguntas, nos pueda dar sus comentarios. Ok, pues muy buena asistencia. Tenemos ya 137 participantes. Los invitamos a que contesten y de acuerdo a las respuestas, el doctor Márquez nos dará sus observaciones. Bueno, buenas tardes nuevamente. La primera pregunta, la variabilidad de la frecuencia cardíaca base del índice de analgesia y nocicepción ANI cambia rápidamente con la administración de. Aquí, evidentemente, puede ser sí con la dexmedetomidina. Al ser un alfa agonista, vemos que tiene un efecto de bradicardia e hipotensión en el paciente. Sin embargo, el tiempo que tarda en hacer efecto la dexmedetomidina es mucho mayor al remifentanilo, que se ha visto, se ha estudiado que puede tener efectos sobre el nodo sinoauricular del miocardio y esto puede producir una bradicardia relativa, sobre todo durante los primeros minutos de la administración. Por eso, durante la administración o durante la inducción de los pacientes, podemos ver este efecto mucho más rápido con el remifentanilo que con la dexmedetomidina. La segunda pregunta es el índice aplicado al inicio de la cirugía, aún con el paciente consciente, puede variar debido a los cambios parasimpáticos dependiente del estado emocional del paciente
y la respuesta es verdadero, ¿no? Acordémonos que el estar o el ingresar a quirófano puede provocar en el paciente reflejos vagales, reflejos parasimpáticos, reflejos simpáticos. Entonces, por lo tanto, también debemos de tener un monitoreo de la medición basal de nuestro paciente, teniendo en cuenta este tipo de alteraciones propias antes de la inducción anestésica. El empleo del monitoreo ANI en pacientes en cuidados paliativos puede ser, y la respuesta correcta pudiera ser una guía para el manejo en el bienestar del paciente, ¿no? Se está todavía ampliando el campo de acción de este tipo de monitoreo, pero sin duda, pues uno de las áreas en donde pudiéramos tener un mayor uso del ANI es justamente en el manejo de los pacientes con cuidados paliativos. Les agradezco mucho la oportunidad de haber participado con ustedes. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues, si les parece, seguimos con el siguiente caso clínico. Nos toca ver el caso del doctor Tapia. Haremos la misma dinámica. El doctor presentará su caso, vamos a las preguntas y así sucesivamente. Y al final de todo, pues abriremos el espacio para preguntas y respuestas. Adelante, doctor. Doctor Tapia, nada más que en este momento. Doctor Tapia. Hola, hola. Listo. No sé si pueden ver ya mi pantalla. Sí. ¿Sí? Hola. Buenas noches a todos. Mi nombre es Héctor Tapia y voy a hablar sobre casos en pacientes neuroquirúrgicos. Mucho va encaminado a algo similar que dio el doctor Márquez. Por cierto, excelente ponencia. Entonces, pongo estas imágenes porque se tienen que dar ciertas condiciones para que en algún momento el neurocirujano tenga un adecuado acceso a la lesión. Entonces, como para empezar la charla, tengo esta referencia que, si bien es muy poco lo que se conoce de ANI en el paciente neuroquirúrgico, sí hablan acerca del uso de este tipo de dispositivos en lesiones supratentoriales. Entonces, hay que recordar que en este tipo de monitoreo tenemos que establecer la variabilidad de la frecuencia cardíaca y, como lo había mencionado el doctor, va a ser un balance entre el simpático y el parasimpático. También tenemos que recordar que la inspiración y la expiración van a tener mucho que ver, y esto va más adelante dependiendo del tipo de monitor que tenga uno, ¿no? En cuanto a equipos, en el Hospital General de México contamos con dos de las opciones que tienen. Entonces, uno es el que está conectado al dispositivo de root con el SedLine, y otro es el equipo externo. La única diferencia que yo he visto es básicamente el sensor. La entrada del sensor es diferente. En esta, para el root del SedLine, es un poco más ancho y nos dan ciertas cuestiones en cuanto a la medición de ANI inmediata, un medio, la calidad de la señal y la energía, que es muy importante, pero en la parte del monitor completo nos dan una cuestión muy importante, que es también ver la amplitud en cuanto a la referencia que tenemos en cuanto a la variabilidad con la frecuencia respiratoria. Los valores pues ya los ha establecido el doctor, no voy a ahondar en ello. Sin más, les voy a dejar el caso clínico. Esta es como la imagen. También fue un paciente que se hizo el día de ayer en el hospital y es un masculino de 40 años de edad, de ocupación taxista. Él refiere tabaquismo y alcoholismo desde los 17 años de edad. Los abandonó hace 10 años. Solo tiene un antecedente quirúrgico, es la colocación de un sistema de derivación ventrículo peritoneal precoronal del lado derecho hace una semana, y él refiere vértigo y hipoacusia desde hace un mes y medio. Acudió con el especialista, el cual le refirió un estudio de imagen en el cual podemos ver tanto en el corte axial, sagital y coronal una lesión que está ocupando parte del cerebelo de predominio derecho. Entonces, dan el diagnóstico de un schwannoma vestibular del lado izquierdo. La técnica que se decidió utilizar fue una anestesia total
intravenosa. Es la foto de la sala que tenemos. Entonces, en esa ocasión pudimos ocupar el monitor que está colocado al root del SedLine y colocamos también otro tipo de monitoreo, también monitoreo de la profundidad anestésica, procesada, no procesada, gasto cardíaco, propofol fue mediante Elevel, sufentanil mediante el modelo de Gebsch, como adyuvantes de dexmedetomidina, y en algún momento de la cirugía requirió apoyo vasopresor a razón de noripinefrina. Les pongo aquí los valores basales de nuestro paciente, que es un punto muy importante a considerar durante todo el inicio de la cirugía, tanto en la parte de la profundidad anestésica como en nuestro índice de nocicepción y analgesia. Ya teniendo nuestro valor de referencia, podemos establecer hacia dónde va encaminado el procedimiento. Entonces, en este caso, pues yo referencio en mi monitor y lo puedo ir valorando a lo largo del tiempo. Un punto muy crítico en este tipo de pacientes, y creo que en todos los que van a pasar, es la intubación. Hay mucho en cuanto a la literatura de el ANI en cuanto a la respuesta hemodinámica que se puede dar ya sea con una laringoscopía directa predominantemente o actualmente con una videolaringoscopía o con el uso de fibroscopio flexible. Entonces, en este momento vemos cómo se da la cantidad o la dosis total de propofol, así como su fentanil. ¿Para qué? Para lograr la menor respuesta hemodinámica y poder colocar nuestros tubos sin ningún tipo de alteración. Entonces, aquí les muestro la variable en ese momento de cómo voy teniendo la basal y cómo en ese momento estoy dentro de los rangos óptimos. Lo puedo correlacionar también con el monitoreo de la profundidad anestésica y con nuestras variables hemodinámicas. Y hay también un estudio que les quise poner aquí con el código QRS para que ustedes lo puedan ver, y ellos hablan acerca de la intubación, pero directa, a través de un laringoscopio convencional. Entonces ven, y al final obtienen una correlación lineal negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es inversamente proporcional, ¿no? Al momento que tenemos una disminución en cuanto a la frecuencia cardíaca, suben nuestros valores de ANI. Otro punto muy importante en el paciente neuroquirúrgico es el uso de un bloqueo regional, el bloqueo de escalpe por excelencia, ¿no? Entonces aquí también tenemos algo muy importante que tener en cuenta con respecto al monitor de ANI. ¿Por qué? Porque al momento de, al momento de colocar el bloqueo de escalpe, nosotros vamos a interferir en la primera neurona, en este sitio en donde estoy señalando. Entonces, posteriormente vamos a tener muy probablemente niveles aumentados en cuanto al valor de ANI, lo cual no quiere decir que estemos en algún momento llevándolo a un desbalance, sino que al momento de tener el bloqueo regional a este nivel, nuestra señal va a tener cierta cuestión, entonces debemos tener como mucha consideración con respecto a eso. En este caso se colocó ropivacaína al 0.75%. La posición, por ahí veía en el chat alguna pregunta con respecto a la colocación habitual, ¿no? El fabricante da una colocación habitual, pero en ocasiones, por ejemplo, el neuro no lo puedo colocar del todo en esa posición porque por el acceso vascular, ya sea subclavio o yugular, y cuando se hace la asepsia y se colocan los campos, hemos tenido la experiencia de que se manchan y ese sensor deja de funcionar. Entonces lo que hemos tratado de hacer es bajarlo un poco y colocarlo viendo hacia abajo para que el cable no se manche y cubrirlo para que al momento de tener a nuestro paciente en una posición supina o en alguna otra variable lateral o prono, no vayamos a tener la separación de nuestro sensor y con esto pues no tener el monitor durante el transanestésico. Entonces se lo señalo aquí y vemos cómo este paciente tuvo una colocación de park bench del lado derecho. Entonces, desde ahí tenemos que tener consideraciones en el paciente neuroquirúrgico para saber cómo va a quedar establecido este sensor. Durante el transanestésico, pues vamos mostrando también que va a depender de las diferentes fases que se vayan dando a lo largo del procedimiento. Una ya es el abordaje, la otra es como tal la resección con el microscopio y otro pues ya la extubación, ¿no? Al momento de nosotros llegar a la parte del microscopio, vemos cómo van las dosis de un inicio, de, no sé, aquí propo de 2.25 microgramos por mililitro y de su fentanil de 0.25 a 0.3 nanogramos, y cómo vemos en nuestra pantalla reflejado
el valor de ANI. Entonces les pongo este video en el cual podemos observar cómo se va dando tanto en cuanto a los valores previos que teníamos como en el transanestésico y más adelante cómo se fue dando el tipo de procedimiento. Aquí también es muy importante considerar la parte de la relajación cerebral para que el neurocirujano pueda realizar un abordaje y una resección exitosa. Entonces aquí se los muestro. A la par que nosotros vamos administrando y explicando los medicamentos, teniendo en cuenta el bloqueo de escalpe que nos da el bloqueo de la primera neurona en una vía ascendente, tomando en cuenta esto, pues hacer la coordinación en cuanto a nuestras dosis, como vemos aquí. Entonces, me voy pasando, le adelanté un poquito y vemos cómo relativamente se encuentra con una estabilidad hemodinámica, ya sea por la parte invasiva con una línea arterial o con una no invasiva como el gasto cardíaco, y en este momento a 2.25 microgramos de propofol y el sufentanil más dexme en una perfusión de 0.2, nada más para ejemplificar el TOF, y posteriormente ya a la parte del ANI, que si bien he estado relativamente en la parte superior, eso me brinda la posibilidad de estar manipulando las concentraciones y poder obtener la dosis necesaria. Al final, pues, las dosis totales para un tiempo de 10 horas 24 minutos fueron 3.685 miligramos de propofol y 214 microgramos de sufentanilo. Y 147 microgramos de sufentanilo. Y les muestro la parte final en cuanto a nuestro monitoreo. Vemos que si bien no estamos en la parte que nos dan en cuanto al objetivo entre 50 y 70, estoy lo más cerca con que se puede, tratando de dosificar mis fármacos. Al final este paciente salió por el tiempo quirúrgico y por el sangrado, que fue en total de 2.000, a recuperación orointubado y con aminas. El vasopresor se mantuvo en 0.05. Hoy en el día se le hizo una ventana terapéutica y se logró su extubación, aparentemente sin ningún problema. En el caso clínico número 2, les presento también a un masculino de 52 años de edad, el cual es campesino. Solamente tiene como antecedente de importancia hipertensión arterial de larga evolución, tratado con losartán. Él refiere que inició hace un año aproximadamente con cefalea en la región frontal de tipo opresivo, sin ninguna irradiación, que en algunas ocasiones asociaba náusea y vómito. También le realizaron un estudio de imagen y vieron esta lesión en el corte axial y en el corte coronal, podemos verlo, y se trata de un astrocitoma de bajo grado frontal del lado derecho. En la imagen que tenemos de su lado derecho vemos la tractografía, en el cual se puede observar básicamente que no hay ningún tipo de alteración en cuanto a los tractos y se puede hacer una relación relativamente segura. En este tipo de cirugía pues, se requiere un neuronavegador, preferentemente dependiendo del neurocirujano, para poder establecer mejor la lesión. Aquí un punto muy importante va a ser el edema perilesional que tiene o que conlleva esta lesión. Nuevamente, la técnica de elección fue una anestesia total intravenosa, en la cual podemos ver en esta foto el monitoreo que tenemos. Es básicamente el mismo. Lo único que cambió en esta ocasión fue colocar el monitor de ANI externo. Y en cuanto a los fármacos que utilicé, en esta ocasión fue rimifentanilo por el modelo de Minto. Nuevamente decidí como adyuvante de metomidina, en algún momento norepinefrina, y obviamente el ANI, que aquí me da otros valores. Por ejemplo, otra vez el punto de la intubación y la colocación de mi sensor me da la posibilidad de que con REMI pueda tener una intubación exitosa y lo pueda corroborar con mi monitor de ANI. En este tengo la posibilidad de observar las tendencias. Ustedes pueden ver, es del 10 de agosto de este año y del lado izquierdo tengo una columna con el tiempo, los valores de energía, la cuantificación del ANI medio y del inmediato, y puedo referirlo. Por ejemplo, en este momento a las 9:13 tengo un valor cercano de energía a 1.54 con un valor aproximadamente de 61, 65 de medio e inmediato, y lo puedo corroborar, y así puedo ir viendo cada una de mis tendencias a lo largo de la cirugía. Nos da la posibilidad también de colocar un evento. En este caso, pues yo coloqué en este momento inducción, y en esta línea se los trato de representar. Aquí se ve la parte cuando se realiza la inducción. Entonces aquí también es muy importante ver este gráfico.
porque el ritmograma va a estar establecido en cuanto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca y muy similar a lo que hace el monitor de profundidad anestésica con la derivada de Fourier, nos va a dar una amplitud. Esta amplitud va a tener que leerse a lo largo de la cirugía. Dependiendo qué tan alto, qué tan baja sea la amplitud, podemos establecer algunos otros parámetros que tal vez no sean tanto encaminados a la analgesia, sino más bien en cuanto a la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente y establecer un balance nuevamente entre el simpático y el parasimpático, obviamente corroborándolo con la energía, la calidad de la señal de nuestro sensor. Entonces, este paciente, pues aquí está, no tuvo ninguna posición especial, fue supino, aquí está neuronavegando. Entonces, en este momento, como no hay ningún tipo de estímulo, tengo que tener en cuenta esto para ir disminuyendo nuestras dosis. Si ustedes pueden observar desde aquí, fue un caso relativamente difícil, creo, porque el monitor en cuanto a profundidad anestésica no tenía los valores que yo esperaría, entonces se los voy a mostrar más adelante. Pero en cuanto al valor de ANI, pues entonces voy regulándolo. Si alcanzan a ver aquí, tengo 2 microgramos por mililitro de propofol por B-level y por Minton con remifentanilo 2 nanogramos. Entonces al momento de hacer la toma, veo que a las 11:20, comparado contra las 2:48, voy lo más cercano a mi rango establecido como de seguridad y voy pasando desde los 2 microgramos por mililitro de propofol hasta el microgramo por mililitro de propofol y con remifentanilo de 2 a 1.8, teniendo en cuenta que me encontraba ante este espectro, ¿no? En donde generalmente solo tengo predominio de una onda delta. La onda alfa no se ve y si ustedes ven a lo largo del tiempo he tenido un PCI disminuido con un CEF también disminuido. Lo único que pude hacer en ese momento es tratar de minimizar los brotes de supresión para poder tener cierta estabilidad con mi paciente. Entonces, en este video se puede observar cómo se da la resección, se ve bien la relajación en cuanto al cerebro, y en cuanto a mi monitor, sí tuve en algún momento algún tipo de alteración en cuanto a la frecuencia, de 55, 50, que era su media, bajaba hasta 41, 38. Entonces, en estos casos sí podemos tener alguna alteración en cuanto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca y tener alteraciones en cuanto a nuestro monitor y nuestros valores de ANI. Debemos tenerlo muy en cuenta. Entonces, aquí nos sirve correlacionarlo con algún monitor de gasto cardíaco para ver qué se puede realizar. Si solamente hay que cambiar la dosis del medicamento o es alguna otra cuestión. Para eso me sirve el ritmograma en esta ocasión. Cuando yo lo vi disminuido en cuanto a amplitud, en ese momento pues ya no voy tanto por los fármacos anestésicos, tengo que hacer alguna otra opción, como que, por ejemplo, en mi caso fue colocar vasopresor con norepinefrina. Y voy viendo cómo se va regulando la respuesta de ANI adecuada al momento de que yo inicio mi vasopresor y más o menos a las 2:49 de la tarde veo mi tiempo hasta la 1 de la tarde y veo que pues es adecuado en cuanto a la analgesia. Al final, las dosis totales para cerca de 7 horas de procedimiento fueron 1.483 miligramos de propofol y de remifentanil fueron 1.245. Aquí puedo ver también las tendencias a las 4:25 más o menos, cuáles eran los valores en ese momento, cercanos entre 68, 70, lo cual podríamos colocar como adecuados. Entonces, tanto el sangrado, que fue aproximadamente 600, las condiciones clínicas que se dieron y la parte neurológica, pues se decidió extubar el paciente, se le realizó un ataque postoperatorio en la cual solo se evidenció este neumoencéfalo que tiene, se dio tratamiento, no más, y evolucionó aparentemente satisfactoria, de manera satisfactoria. Y ya por último, un caso clínico muy pequeñito. Me encontraba haciendo la revisión de esto y me encontré con este artículo que habla acerca de la comparación de la analgesia mediante ANI en pacientes que se encuentran conscientes, que muy probablemente se encuentren en recuperación. Entonces, esto tal vez se puede extrapolar a un paciente que se da mediante una técnica dormido, despierto, dormido, ya que ellos se encuentran, como lo dice la técnica, despiertos al momento de la resección y tenemos que verificar que la analgesia sea adecuada para que tenga confort durante el procedimiento y también se pueda realizar la resección. Entonces, a lo largo de este video, pequeño video, se ve cómo durante, por lo menos de las 2, en lo que muestra esta imagen, hasta las 2:25, tenemos una analgesia adecuada.
nosotros le preguntamos a nuestra paciente cómo se siente y ella refiere que todo está bien, que no hay ningún problema, que se siente tranquila. Entonces, en cuanto a conclusiones, en todo tipo de procedimientos y más en el paciente neuroquirúrgico se debe tener un control del sistema nervioso autónomo. ¿Esto para qué? Para tener este equilibrio entre el simpático y parasimpático e ir más allá de las dosis de los medicamentos y establecer algunas otras opciones. Por ejemplo, se los mostré con ese paciente con el uso del vasopresor, ¿no? O en algunos casos contrarios, como los pacientes que tenemos para resecciones de macroadenomas, al momento de hacer una intervención nasal endoscópica, podemos tener un aumento de catecolaminas y en lugar de utilizar algún opioide, más bien es un adyuvante para tratar de limitar esta respuesta. En cuanto a la monitorización del sistema nervioso central, tenemos que también tener en cuenta la parte de la nocicepción. Y obviamente de los estudios que hay, solamente muy estudiados están las craniotomías, pero solamente con lesiones supratentoriales. Por mi parte es todo. Espero haya sido breve. Si tienen alguna duda, pues aquí dejo mi correo para cualquier aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tapia. Vamos ahora a sus preguntas. Adelante, Roberto, ponlas, por favor. Ya deben de tener, Ahí igual, están. les debe de aparecer las preguntas. Sí, ya se ven. Entonces daremos Nuevamente. unos 2 minutos para responder estas preguntas. Ujú. Muy bien, ya casi la mitad han respondido. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a todos por participar en esta dinámica. Muy bien, ¿cómo vamos de participación? Ya respondieron 86 de los 136 que tenemos conectados ahorita. Muy bien. Un 63%, pero ya estamos también por llegar a los 2 minutos. Perfecto. Entonces ya estamos llegando a los 2 minutos, ya el 66% ha respondido. Vamos a dar por terminada con estas preguntas y vamos a mostrar los resultados para que también el doctor Tapia pues nos dé sus comentarios. Entonces ya deben de estar viendo los resultados. Sí. Ya están los resultados, doctor Tapia. Si gusta usted dar la retroalimentación a cada una de las respuestas, Claro. por favor. Bueno, en mi pregunta 1 fue, ¿actualmente existe evidencia para el uso del ANI en pacientes en la unidad de cuidados posanestésicos? La respuesta es sí, y el último estudio lo encaminaba más a esos pacientes que por, no sé, por la escala de Aldrete en un 8 no pueden responder de forma adecuada a una escala visual análoga, y entonces cuando no se puede hacer, lo recomiendan como factible utilizarlo en ese tipo de pacientes que no se pueden comunicar para tener una valoración objetiva de la analgesia posoperatoria. A eso va encaminado. En la pregunta 2, ¿es factible el uso del ANI en pacientes neuroquirúrgicos? Y sí, la mayoría respondió, claro, es factible, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta algunos procedimientos muy específicos, sobre todo la descompresión microvascular del nervio trigémino. En algún momento podemos tener alguna alteración.
Y al momento de tener un reflejo trigeminocardíaco, si es muy severo, la respuesta en cuanto a la variabilidad va a cambiar mucho. Lo que he visto en el sensor es que en algún momento ya no sabe qué hacer, porque de tener una frecuencia de 60, 70, baja hasta 20, o a veces una sistolia de 1 o 2 segundos y recupera de manera espontánea, entonces tenemos una respuesta refleja con una frecuencia mucho más allá de la basal, y en ese momento el ANI se pierde por algunos minutos o incluso mucho más de 5 minutos. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cirugías. Y obviamente cualquiera, ¿no? En el momento que toquen la dura y pueda tener algún tipo de reflejo. Y en la número 3, el reflejo trigeminocardíaco podría intervenir en el uso de ANI en el paciente neuroquirúrgico, pues ya le había respondido, claro que sí, puede intervenir y tenemos que tener esa consideración, porque muchas veces vamos a perder tanto la curva como la parte de la medición en cuanto a la parte numérica en el inmediato y en el medio. Entonces debemos ser muy analíticos en ese momento y tratar de establecer alguna otra opción. Muy bien, muchas gracias, doctor Tapia. Ahora vamos a dar él adelante, pues nos va a hacer su presentación y al final pondremos también sus preguntas. Adelante, doctor. Doctor, tiene su micrófono en silencio. Si lo pudiera activar, por favor. Creo que hay. Ahí, Hola, ¿qué ya. tal? Buenas noches. Para mí es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación a M. Doloris para compartir este panel con excelentes médicos, excelentes profesores que ya han mostrado de manera excelente cuál es la aplicación de esta tecnología. Mi nombre es Ricardo Oliver Reséndiz, yo soy anestesiólogo intensivista. Actualmente pues laboro en el estado de Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo. A pesar de no estar en un hospital grande, pues hemos tenido la oportunidad de, ocupar esta tecnología. ¿Con cuáles monitores he trabajado? He trabajado tanto como en el B1 y ya muy recientemente con el B2. Solo en alguna ocasión he trabajado con el ANI-MOC, pero con los dos primeros sí hemos tenido la experiencia. Sí, vamos a hablar un poquito de cuestiones importantes que ya se habían comentado con anterioridad y que me importa mucho puntualizar por los tipos de pacientes que vamos a ver a continuación. Decíamos, el ANI nos ayuda a evaluar todo ese estrés, el dolor y la nocicepción que se presentan en ese ambiente perioperatorio. Hay que hacer hincapié en la diferencia entre dolor y nocicepción. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a veces creemos que nuestro paciente, por el hecho de estar con algún hipnótico, por el hecho de haber pasado un opioide al inicio de la cirugía y por el hecho de que no se mueva y de que está inmóvil y con un adecuado efecto hipnótico, no va a tener dolor o nocicepción, ¿sí? ¿Qué es? Hay que hacer la diferencia. El dolor es un estímulo y es una experiencia sensorial que es consciente. Una de las características del dolor es que va a ser consciente, en donde el paciente, pues bueno, está despierto, y la nocicepción es todo ese proceso inflamatorio que se hace, aún así el paciente no esté consciente. Entonces eso es muy importante porque un paciente bajo anestesia, que esté bajo un hipnótico, que esté bajo relajación neuromuscular, puede tener nocicepción, y a lo mejor pues nosotros no nos damos cuenta que sí está habiendo un proceso lesivo, ¿sí? Un proceso inflamatorio y que pasa desapercibido. Entonces, esa es la ventaja de este tipo de monitoreo de la tecnología ANI, que nos permite medir esta cuestión y medir la nocicepción, y nos ayuda a ver cómo está el tono del sistema nervioso autónomo y el balance entre el simpático y el parasimpático. Cuando predomina el sistema nervioso simpático, hablamos de estrés, que es lo que queremos evitar, ¿sí? Evitar ese estrés en nuestros pacientes. Esto mediante, pues bueno, medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca mediante
algo importante, que es el patrón de la arritmia sinusal respiratoria. Esto es importante porque ahorita más adelante vamos a ver una cuestión que también es importante, que nos da la medición del ANI cuando nosotros hacemos la intubación y vemos que desciende nuestros valores de ANI de manera importante, y casi yo creo que estoy seguro que la mayoría de todos los que ocupamos nosotros el ANI, siempre nos pasa eso al momento de la intubación, pero ahorita vamos a ver por qué pasa esa cuestión. Vamos a hablar entonces de dos escenarios, de la cirugía oncológica del paciente para cirugía de columna. ¿Por qué empecé a hablar del estrés y esta diferencia entre dolor y nocicepción? Porque en la cirugía oncológica ocurre algo muy importante, ¿sí? En donde nuestro manejo anestésico puede impactar de manera directa, ¿sí?, en los resultados de nuestros pacientes. Yo creo que de todo lo que manejamos en anestesia, aquí en este escenario clínico, nuestro manejo anestésico sí puede impactar en el pronóstico o la recurrencia de cáncer, y tiene que ver con esto de la cuestión inflamatoria y de no regular el proceso del estrés perioperatorio en este tipo de pacientes. Decíamos, la cirugía oncológica es la principal causa de muerte en todo el mundo, con cerca de 10 millones de muertes reportadas anualmente, que se estima que para el 2030-2035 se va a doblar este número de muertes, y de estas, pues bueno, un 80% de los pacientes con cáncer se van a someter al menos a un procedimiento quirúrgico. Decíamos, muchos de los componentes del estrés y de las respuestas inflamatorias exhibidas en el periodo perioperatorio pueden contribuir al crecimiento y a la invasión celular. Entonces, eso es un punto sumamente importante. Los agentes utilizados para inducir y mantener la anestesia general tienen interacciones variables con el sistema inmunitario y el sistema neuroendocrino, y pueden influir en la respuesta al estrés durante la cirugía. ¿Cuál es el mejor tipo de anestésico para la cirugía oncológica? Pues bueno, en sí no, dice la literatura que no existe. Sí existe, o lo que tenemos que tomar en cuenta es aquel que nos ayude a atenuar las respuestas simpáticas y proinflamatorias mientras se modula la liberación de citocinas y los factores de transcripción y oncogenes. Entonces, aquí es donde entra, ¿no?, la respuesta simpática. Nosotros tenemos que modular la respuesta simpática. ¿Y cómo podemos modular o evaluar esa respuesta simpática? Pues con la ayuda de esta tecnología y con la ayuda del ANI. Ahorita no es el objetivo de la charla ver cuál es el tipo de, o cuál es la mejor anestesia para este tipo de procedimientos, pero sí tenemos que ver cuáles tendrían que ser nuestros objetivos al momento de dar una anestesia en un paciente oncológico. Tenemos que administrar nuestros fármacos que atenúen esta respuesta simpática mientras se mantiene la perfusión tisular adecuada para evitar la hipoxia tisular. Tenemos que atenuar el medio proinflamatorio mientras se mantiene una respuesta de curación adecuada, modular la liberación de todas estas citocinas y la función celular para favorecer la promoción de la actividad de las células natural killer y los CD8, que tienen una importancia en este tipo de pacientes. Modular los factores de transcripción y los oncogenes para prevenir la supervivencia y la migración celular. Entonces, nosotros tenemos que modular el sistema nervioso autónomo en este tipo o en este escenario clínico, en el paciente oncológico. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ver que no predomine nuestro sistema nervioso parasimpático y sí predomine o que tengamos esa modulación mediante la predominancia del sistema nervioso parasimpático, mediante que, pues bueno, mediante la analgesia multimodal o la anestesia multimodal. Yo creo que en este escenario del paciente oncológico es donde aplicar una anestesia multimodal, pues bueno, va a tener múltiples beneficios en nuestros pacientes. Ya pasando a los casos clínicos que les traigo en esta ocasión, encaminados a cómo es el apoyo de esta tecnología en el manejo de estos pacientes, pues este es el primer caso. Es una paciente femenina de 79 años de edad con diagnóstico de un CA renal con trombo en la vena cava. Fue programada por una nefrectomía abierta prácticamente. A la paciente la partieron en dos. Al ser la exploración y al ver
al tener que llegar allá a la vena cava, pues bueno, tienen que tener una buena exploración quirúrgica. Entonces, la incisión que se hizo fue una incisión bastante grande. ¿Qué le dimos a esta paciente? Fue una anestesia combinada, mediante ¿qué? Anestesia general con sevoflurano más fentanilo y cisatracurio para la inducción. El mantenimiento lo dimos con sevoflurano. Le dimos una anestesia combinada, decíamos, con un bloqueo peridural, analgésico. El bloqueo lo pusimos a nivel de T11, T12 con ropivacaína al 0.2%. Como digo, antes ocupamos paracetamol y Ainex, en este caso, inhibidores selectivos del COX-2. ¿Qué fue lo que pasó en este paciente? ¿Cuál fue el comportamiento del ANI en este paciente oncológico? ¿Sí? Vean cómo tenemos la gráfica de todo el comportamiento tanto del ANI medio como el ANI inmediato, ¿sí? Y vemos que fue una cirugía bastante larga, ¿sí? De algunas horas. Vemos el momento de la inducción y lo que les hablaba al momento de la inducción y de la intubación, en donde al principio, bueno, tenemos un descenso importante de ese, tanto del ANI inmediato como del ANI medio, ¿sí? Pero esto tiene que ver con el momento de la intubación. Diríamos, bueno, aquí el paciente está teniendo una respuesta nociceptiva, pero no, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué pasa al momento de la intubación? Nosotros al momento de la intubación colocamos el relajante neuromuscular y tenemos un abatimiento de la respiración de nuestro paciente. Causamos una apnea y esa apnea puede durar algunos segundos. Bueno, sí estamos ventilando al paciente, pero al provocar esa apnea abatimos el reflejo, ¿no?, autonómico que nos da esa respiración, y al abatir ese reflejo, pues bueno, no vamos a tener una adecuada medición de esa arritmia sinusal respiratoria, ¿sí? Y nos puede dar esos valores bajos del ANI. En esta paciente decíamos, mantuvimos un bloqueo analgésico, entonces pues la tendencia de nuestro ANI fue hacia valores superiores por el bloqueo que le pusimos, que sí, a pesar de ser un bloqueo anestésico con ropivacaína al 2%, pues llegamos a tener cierta respuesta. Vean, en este momento, aquí ocurre esto. Nuestro ANI tiene una disminución, habíamos estado pues con tendencia hacia arriba en nuestro ANI y de repente tenemos una estimulación en donde disminuye de manera importante nuestros valores de ANI, ¿sí? Lo vemos en este momento, fíjense, 18:34, que es más o menos en este nivel cuando ocurre este evento, en donde en este evento pues están haciendo ya la exposición, ahí ya están movilizando y están abriendo la cava para hacer la trombectomía, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos observar? Vemos aquí cómo son las características de el patrón respiratorio. Ya el doctor Tapia de manera excelente explicó la importancia de ver el patrón respiratorio y ver la amplitud y la frecuencia de este patrón respiratorio. Decimos, cuando la amplitud cuando la amplitud disminuye, la frecuencia incrementa, ¿sí? Pues hablamos de que empieza a predominar el sistema nervioso simpático y vamos a tener un descenso en nuestro ANI, que fue lo que pasó. Entonces lo que hicimos aquí pues fue administrar una dosis de opioide y vean cómo tenemos la recuperación de nuestro ANI y así se mantuvo prácticamente hasta el final de la cirugía. Tuvimos esa recuperación y ya también por el tiempo, al ser que habíamos administrado la primera dosis de ropivacaína al 2%, no lo mantuvimos en perfusión continua porque no tenía bombas, ¿sí? Entonces fue un bolo único al inicio y también por el tiempo, pues yo creo que también ya el efecto de esa ropia había disminuido y por eso tuvimos que pasar una segunda dosis de ropivacaína y otra vez recuperamos nuestro ANI de aquí hasta el término de la cirugía. Otro caso enfocado a la anestesia oncológica, vean, esta es una paciente femenina de 38 años con un tumor anexial, que se le hizo una oforectomía, ¿sí? Se le quitó este tumor de uno de sus ovarios. Aquí también vimos una anestesia combinada. Ya decíamos,
la importancia de la anestesia combinada en el paciente oncológico, el poder atenuar esa respuesta simpática es muy importante en este tipo de pacientes. ¿Sí? Dimos una anestesia general con sevoflurano, fentanilo, rocuronio. El bloqueo fue igual con un bloqueo peridural. Aquí fíjense que a diferencia de la otra paciente que estaban trabajando en riñón, el bloqueo analgésico fue un poco más alto. En este caso el bloqueo fue un poco más bajo. Aquí fue con ropivacaína al 0.37%, ¿sí? Y ocupamos paracetamol y AINE. ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Cómo se fue que se comportó nuestro ANI en este paciente? Vean cómo tenemos a esta paciente, tenemos cómo por el efecto de nuestro bloqueo, fíjense cómo se abate prácticamente, la concentración de nuestra ropivacaína fue mucho mayor que en el caso anterior y vean cómo tenemos como uno de los efectos por ese bloqueo a nivel neuroaxial, ¿sí? Cómo hay esa predominancia de este sistema nervioso autónomo y prácticamente la paciente no tuvo ninguna respuesta hasta que ya prácticamente a la salida y al término de nuestra cirugía tuvo un descenso ya de ese ANI y después ya del despertar y de la extubación que fue en este momento, nuestro ANI permanece por arriba de 50. Esto es un parámetro importante y nos puede ayudar a predecir la presencia de dolor posoperatorio, ¿sí? Si al momento de la extubación nuestro ANI tiene valores menores a 50%, podemos nosotros predecir dolor posoperatorio en la unidad de recuperación anestésica o la necesidad a lo mejor de analgésicos de rescate. Pues en esta paciente, pues bueno, ya generalmente cuando hacemos anestesia combinada, hacer cirugías tan cruentas, tan grandes, generalmente manejamos la analgesia posoperatoria mediante bombas elastoméricas. Vámonos ahora con otro tipo de escenario que es la cirugía de columna, que también he tenido la experiencia de trabajar con este tipo de pacientes, ¿sí? En este caso, esta fue una paciente femenina de 38 años de edad con diagnóstico de hernia de disco que pasó para una disectomía lumbar endoscópica. En cuanto a la técnica anestésica, hay la literatura, pues bueno, hay algo de controversia porque, bueno, hay literatura que apoya incluso cuando son disectomías, cuando son endoscópicas, dicen, no, pues bueno, puede el paciente ser manejado mediante anestesia neuroaxial. Sin embargo, luego para el paciente puede ser un poco complicado mantenerlo sí sedado, pero que esté totalmente inmóvil más de 6 horas de cirugía. Entonces, por eso a veces incluso los cirujanos prefieren el que el paciente esté pues más cómodo con una anestesia general y que se intube al paciente. En este caso, pues bueno, dimos un monitoreo completo, ocupamos el ANI, el monitor B1, dimos monitoreo cerebral mediante análisis biespectral. En este caso no tenemos en el hospital el BIS o las nuevas versiones de BIS que nos den espectrograma, pero pues podemos analizar las ondas electroencefalográficas que nos ayudan de manera importante y bueno, fue anestesia total intravenosa, TCI, con el modelo de Snyder, fue propofol, fentanilo, rocuronio, lidocaína intravenosa, paracetamol y AINE igual fue un COX-2. En este caso, decíamos, pues, el paciente es un paciente que está en prono, ¿sí? Prácticamente el paciente o la cirugía duró más de 6 horas. Dimos la técnica anestesia con TIVA, ¿sí? El modelo Snyder prácticamente a concentraciones bajas. El tener el monitoreo cerebral nos ayuda a titular nuestros fármacos. También el tener la monitorización de la nocicepción nos ayuda a titular los fármacos. ¿Qué ha cambiado de mi manejo anestésico desde que ocupo ANI? Generalmente, pues bueno, hacemos la perfusión de opioides mediante TIVA manual. Si bien no teníamos el monitor ANI para ver la analgesia y la nocicepción y medir el tipo de la analgesia y la nocicepción, a veces pues sí nos basábamos en parámetros fisiológicos. Sin embargo, ya vimos que los parámetros fisiológicos no son tan fidedignos para monitorizar a nuestros
pacientes que es mejor tener este tipo de monitoreo, porque a veces ya después de que aparece ese cambio hemodinámico, la respuesta nociceptiva puede ser que se produjo minutos antes de presentar ese cambio hemodinámico. Entonces, también algo muy importante. Les decía que lo que ha cambiado en cómo yo he administrado mis fármacos en perfusiones, que por ejemplo, antes yo ocupaba concentraciones bastante altas de fentanil. En este caso, fentanil es lo que más ocupo porque es el que tengo, ¿sí? Y es el que más ocupo. Entonces, a veces el fentanil lo ocupaba a dosis por arriba o superiores a 0.06 microgramos kilo minuto, ¿sí? Incluso 0.06 o 0.07 hasta 1 incluso. Y ya con el monitor he podido titular mis fármacos de manera importante y disminuir de manera pues exponencial el uso de mis opioides. Fíjense cómo se comporta el ANI a través del tiempo. ¿Qué fue lo que pasó en esta paciente? Decíamos, fue una cirugía bastante larga, fueron 4, 5, 6 horas prácticamente de tiempo quirúrgico, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja del monitoreo y de guiar nuestra perfusión de anestésicos, tanto como con el monitoreo cerebral como por el ANI? ¿Sí? Es la estabilidad que nos puede brindar. Vean la estabilidad que presenta, ¿sí? Nuestro paciente, en donde no hay tanta variación, donde nos mantenemos en esos rangos de referencia entre 50 y 70 la mayor parte del tiempo. Decíamos, viene otra vez la inducción, después tenemos un descenso en nuestro ANI al momento de la intubación, que puede ser lo que decíamos por el abatimiento de ese arco reflejo y la apnea que presenta el paciente, ¿sí? Prácticamente fueron 6 horas de cirugía, más de 6 horas de cirugía. La dosis de Propofol también fue una dosis importante. Vean la estabilidad hemodinámica que nos presenta el paciente, ¿sí? Prácticamente pues no tuvo muchas variaciones. ¿Qué es lo importante? ¿Sí? Y aquí en la cirugía de columna, ¿sí? ¿Por qué le gusta mucho? Incluso a mi cirujano me dice, no, es que el monitorizar con este tipo de tecnología para mí me da la seguridad al momento de estar haciendo la disectomía, al momento de estar cerca del canal, al momento de estar cerca del sistema nervioso, ¿sí? De tener la certeza de que no estoy jalando a lo mejor alguna raíz nerviosa, ¿sí? Incluso vean cómo el cirujano, ¿sí? En este momento fue más o menos aquí, que 15 horas, ¿sí? 14, 15 horas, aquí donde tuvo respuesta. Vean cómo el momento real, el paciente aquí era el momento en el que el cirujano está trabajando ya muy cerca del canal, ¿sí? En donde ya está muy cerca de la raíz nerviosa y él empieza a trabajar ahí y vean cómo empieza a haber una respuesta nociceptiva, ¿sí? No de manera importante, no disminuye tanto nuestro ANI, pero incluso el cirujano pregunta, ¿ahí tiene respuesta o ahí tiene dolor? ¿Sí? Incluso está con el aparato y muchas veces cuando el cirujano está con la electroestimulación, pues una manera de darse cuenta a ellos si están cerca o no de la raíz es si presenta algún tipo de respuesta o alguna contracción en su extremidad inferior el paciente, ¿no? Es la manera de darse cuenta, ¿no? Si está cerca de la raíz, pero aquí nosotros Doctor Olivares, podemos ver, ¿sí? Y ver si doctor el Olivares, paciente perdón que presenta lo o no interrumpa. esa respuesta. Sí. Perdón que lo interrumpa, doctor Olivares. Estamos ya un poquito sobre el tiempo, nada más quería pedirle de favor si pudiéramos Vámonos avanzar un poquito para más el rápido. final. Perdón. Gracias, gracias. ¿Cuáles Está son interesantísimo, pero entonces, perdón por el tiempo si me permito hacer la interrupción. cuáles son entonces las respuestas que podemos medir mediante el ANI? Pues bueno, sobre analgesia, ¿sí? Si vemos nosotros estos valores de ANI, estamos con sobreanalgesia, nosotros podemos titular nuestros fármacos y disminuirlos, ¿sí? Podemos tener infranalgesia cuando nuestros valores del ANI están por debajo y vean la característica de nuestro patrón respiratorio en donde tenemos que incrementar o administrar una dosis de opioide, ¿sí? Y nosotros lo que buscamos siempre pues es esa analgesia óptima, entonces tener estos valores de ANI. Y ya para terminar, pues bueno, ¿para qué nos sirve esta tecnología?
cardiología para la detección de estímulos nocivos, para la evaluación del nivel de dolor, para la titulación de analgésicos, para la ayuda en el diagnóstico de la etiología de algún evento hemodinámico, para predecir el dolor postestubación y para reducir el dolor postoperatorio. Gracias. Muchas gracias, doctor, y perdón por la interrupción, pero sí, pues quisiera que también tengamos tiempo para la presentación de la doctora Guerrero y algunas preguntas. Vamos rápido con las preguntas del doctor Olivares, por favor, Roberto. Listo, ya las tienen a su disposición. Ya se ven. Unos minutos. Ok, aquí son preguntas abiertas. Entonces, vamos a... ¿Qué te parece si yo las contexto para que sea un poquito más rápido y disminuyamos el tiempo? ¿Cuál es la principal diferencia entre dolor y nocicepción? Gracias. Que ya lo habíamos comentado. El dolor es una respuesta que va a ser consciente, ¿sí? Y la nocicepción es una respuesta inconsciente. Es importante hacer la diferencia por lo que comentábamos, ¿no? No porque el paciente esté bajo hipnosis significa que no va a tener una respuesta nociceptiva. ¿Sí? Porque es importante el monitoreo del tono autonómico y atenuar la respuesta al estrés quirúrgico en el manejo del paciente oncológico. Ya vimos que es porque puede impactar de manera directa en nuestros resultados, ¿no? Incluso en la recurrencia del cáncer. Y si hablamos de analgesia óptima, ¿cuáles serían los valores esperados del ANI? Decíamos, y ya lo vimos en las charlas anteriores, unos valores entre 50 y 70 es lo óptimo en nuestros pacientes. Muy bien. Muy bien, pues entonces, gracias. Sí, ya ahorita recuperamos un poquito de tiempo. Vamos ahora con la doctora Guerrero. Gracias. Estamos listos. Gracias, doctor Olivares. ¿Estamos listos, Roberto, con la presentación de la doctora? Ya tenemos la presentación. Ya la voy a compartir. Adelante, adelante, doctora Guerrero. Muchas gracias. Hola, les envío un cordial saludo a todos. Muchas gracias por la invitación y también quisiera agradecerle a todos los panelistas porque prácticamente ya me han dejado el proceso de la charla para que podamos introducirnos nada más en el área de pediatría. Vamos a ver que a diferencia de los ¿con cuál puedo adelantarle este? Ok. Vamos a ver varios escenarios clínicos. Ya hemos recalcado la parte de la definición sobre el área de nocicepción. Tenemos que ser claros que en un paciente bajo anestesia no podríamos estar hablando precisamente de que tiene dolor, sino de que tiene precisamente datos compatibles con una respuesta nociceptiva. Y de esto tendríamos que ver que ha tenido que tener un equilibrio entre la actividad parasimpática y la actividad simpática. Hemos estado ya en todos los ponentes anteriores reforzando ese dato que es muy importante. Entonces, sin más, vamos a la siguiente. Es una imagen del monitor, el primero que teníamos, y vemos los puntajes en color naranja del ANI medio, como también ya lo vimos en la primera charla, en la de M. Doloris, de los últimos 4 minutos. Y en amarillo, la que tenemos prácticamente instantánea. Sí hago hincapié en esta parte donde viene la energía, que nos hablaría del tono autonómico, y tenemos un rango fisiológico que es el que está marcado para prácticamente todos los pacientes, pero que en el caso de los pediátricos tendríamos que tener estas consideraciones sobre estos valores. Además de eso, en el área izquierda tenemos el área del patrón respiratorio, que nos permitiría identificar cuando justamente es el regular, es constante, nos va a dar una medición mucho más confiable que de hecho nos aparece como parte de la calidad de la señal, y la parte inferior donde tenemos el electrocardiograma. Recordemos que aquí es donde comienza a ver la variabilidad de la cual saca un porcentaje de esta y se obtiene este puntaje de 99 o 100 que está aquí marcado, pero que en realidad sería, hemos estado ya hablando al respecto de los 50-70 que son el puntaje óptimo para poder hablar de que tenemos un equilibrio entre la parte de la respuesta que tenga el parasimpático. Recordemos que este monitor lo que evalúa
es justamente la actividad parasimpática. El primer caso que voy a comentar es un adolescente de apendicectomía. No es muy visible aquí por la imagen del video, pero tiene 1.3. 1.096. Ok, perfecto, gracias, de energía, y vemos cómo tiene, si me puede correr el video, por favor, donde tenemos un puntaje de 100. Ya hemos estado platicando que este paciente lo manejamos con anestesia regional y sedación total endovenosa. Es un paciente que recibió primero como una medicación dexmedetomidina, impregnación solamente a 0.5 microgramos por kilo, propofol, y nos permitió colocarle el bloqueo peridural, y vemos cómo efectivamente el hecho de que estemos impidiendo que tenga toda la descarga hacia la corteza de toda la actividad de esos nociceptores hacia las vías eferentes, no tiene una capacidad de respuesta, y entonces nosotros lo vemos con un puntaje de 100 y podríamos insistir, está sobrado de analgesia. En realidad no, lo que estamos viendo es esto, que tiene un tono simpáticamente nulo, ¿no? Porque lo que estamos viendo justamente es simpático. Entonces aquí podemos ver cómo hay tracción de las estructuras, y si me pone el siguiente video, hay tracción de las estructuras, y sin embargo el paciente permanece tranquilo. En él no pudimos poner ningún tipo de monitoreo neurológico, es un paciente que está relajado, que está tranquilo, vemos constantes vitales estables, y volvemos a lo mismo, no podremos basarnos solamente en los signos vitales para poder determinar que un paciente tenga o no una respuesta nociceptiva, porque habrá otros fármacos que puedan llegar a afectar justamente esa respuesta, como lo es en este caso el propio bloqueo, el uso de la dexmedetomidina e inclusive el propio propofol, que cambiaría la respuesta que tendría en este paciente. Y ahí vamos a ver justamente con esa tracción a cuánto llegamos, y tenemos 70, que es el instantáneo, 79. Y sin embargo, mantenemos un ANI por arriba. En la línea azul podemos ver el rango de 50 a 70, y podemos ver un patrón respiratorio con un área bajo la curva amplia, lo cual nos hablaría del predominio parasimpático, y el nivel de energía, que ahorita lo vamos a ir viendo en 1.131. Este paciente tenía apenas 24 a 48 horas de evolución con el dolor abdominal. Es visible el proceso apendicular que tenía, era en realidad muy controlado. El siguiente caso es nuevamente otro caso de apéndice. Esta es una escolar que fue manejada con anestesia general balanceada, y aquí quiero poner en evidencia diferentes formas de manejo de estos pacientes. Esta paciente fue manejada con anestesia general balanceada, y podemos ver aquí ya sí con un monitoreo neurológico, podemos ver evidentemente el control que nosotros estamos llevando con el sevoflurano, el espectro, y podemos ver, si continúa en el video, la cantidad de ANI que tenemos, y nuevamente con niveles de energía por arriba del 1. Estamos hablando de milisegundos. Aquí teníamos 75 y 58. En ese momento el paciente hubo una tracción sobre el área del apéndice, y si continuamos con el video, ahí hemos aplicado una dosis de opioide, de fentanilo en este caso, y vemos como inmediatamente en el instantáneo vemos el incremento, lo cual nos diría que en cuanto nosotros vemos que hay un descenso en el instantáneo, podemos predecir que va a tener esos cambios hemodinámicos, como ya lo han dicho en otras pláticas, pero antes de eso podríamos inclusive determinar que el paciente podría tener activación nociceptiva. A diferencia del otro paciente, aquí no contamos con algo más que nos vaya a ayudar a que suprimamos esa respuesta del simpático. Y en el último video vemos cómo finalmente en la tracción directa del tejido apendicular, ya logramos, después de haberle puesto el bloqueo, que diga la dosis del opioide, ya podemos observar cómo la paciente se mantiene con las mismas constantes hemodinámicas, pero sí con un incremento en la medición del ANI.
Por eso sí es importante que identifiquemos esto. Ahora, hay pacientes en los que probablemente nosotros no estemos logrando el control hipnótico y eso evidentemente hará que el tono simpático pueda incrementarse y probablemente nosotros veamos aquí un incremento en más bien una disminución en el ANI instantáneo, que no precisamente va a ser por actividad nociceptiva. Entonces, ya desde ahorita lo voy diciendo, para mí el ANI no es un monitor que sea como un dolorímetro, es un monitor que me va a ayudar en conjunto con todo lo demás, con todos los otros datos que tenga el paciente, a poder determinar si está en algún momento el tono simpático está tomando el control, y entonces es cuando nosotros tenemos que ver por qué lo haría. Si es justamente por actividad nociceptiva, si es por falta de tener un control hipnótico o inclusive hasta la propia arreflexia. El siguiente caso es un caso de nuevamente otra apendicectomía, pero este es un escolar de 6 años de edad, 26 kilos. A este paciente le dimos una anestesia multimodal, pusimos un bloqueo peridural con ropivacaína al 0.2% y a esta paciente le colocamos una mascarilla laringea para poder ponerla en la postura para el bloqueo, y pusimos propofol y lidocaína perfundida. A ella le dimos anestesia libre de opioide y nuevamente vemos los niveles de ANI en 100 con un nivel de energía un poco menor. Recordemos que de acuerdo a cada grupo etario, prácticamente podríamos tener casi un nivel de energía que tendría cada paciente. En energía nos hablaría del tono parasimpático que tendría, más bien del tono autonómico que tendría el paciente, y podríamos decir que es la capacidad que va a tener de respuesta en caso de que se sienta agredido para que el simpático tenga actividad. Aquí lo único que hicimos fue un ajuste sobre la concentración plasmática porque estábamos con piafusor, y por los niveles que se alcanzaron a percibir, o si lo vieron en la imagen, de la actividad de la espectroscopía de la actividad eléctrica cerebral. Y si vemos, el fentanilo está nulo, está apagado, nunca lo utilizamos y solamente estamos perfundiendo ahí lidocaína. ¿Me podría poner el siguiente caso, por favor? Con esto confirmamos que los pacientes en donde utilizamos anestesia multimodal evidentemente tienen un mejor control de este equilibrio. Permitimos que todos estos pacientes tengan una capacidad de no continuar con ese estado proinflamatorio que desencadenaría todas las respuestas inconvenientes para el paciente. Entonces, de alguna manera logramos bloquear o impedir que tenga o que tenga la continuidad con esta cascada o que tenga mayor descarga de estos. Este paciente es un paciente de un craniofaringioma, es un niño de 5 años de edad que tenía o ingresó al hospital por el antecedente de cefalea, náusea, vómito, y ya la exploración tenía alteraciones en campimetría con estudios de laboratorio que confirmaban solamente alteraciones a nivel de la T4. Entonces, teníamos niveles de cortisol normales y consideremos que, por ejemplo, este paciente con estas patologías pudiera llegar a tener inclusive alteraciones en la liberación de cortisol. Muchos de ellos ya van a tener, desde el momento en que le dicen al paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, liberación de estrés y por lo tanto un estado proinflamatorio que en algunos pacientes como en podemos llegar a tener inclusive sustancias que puedan ser liberadas proinflamatorias que van a favorecer esa cascada o esas alteraciones a nivel del tono simpático. Entonces, ¿me podría volver a poner el video? Nosotros en este paciente dimos una anestesia multimodal porque pusimos el bloqueo de escalpe. Vemos que también tenemos mediciones de ANI por arriba de 90 y a diferencia de los otros pacientes tenemos un nivel de energía mucho menor en comparación con nosotros. Primero por la edad, pero a lo mejor también es por lo que hemos estado platicando del hecho de que tiene un estado proinflamatorio. Y entonces ya cuando nosotros vemos esos niveles de energía bajos, en este caso si además desde que el paciente llega tiene una variabilidad de la frecuencia menor, tendríamos que poca reserva o poca posibilidad de quirúrgico o inclusive las concentraciones plasmáticas del momento en que comience la resección y la manipulación, como ya lo comentaron en los pacientes neuroquirúrgicos, el doctor Tapia, probablemente necesitemos de algún vasopresor. En este caso no teníamos la dobutamina todavía y teníamos fentanilo, lidocaína y el bloqueante muscular perfundidos.
El siguiente caso, por favor. Bueno, en este paciente no pudimos poner el monitor neurológico porque prácticamente hasta a la altura de las órbitas había una separación de la piel cabida y por lo tanto no íbamos a tener una medición confiable. Este otro caso es un paciente masculino de 9 años de edad, 43 kilos, 1,39, sin ningún antecedente, con un cuerpo extraño en la vía digestiva, ingreso para una endoscopía, si me puede iniciar el monitoreo. En él no pudimos poner un setline y tampoco ningún otro tipo de monitoreo, pero hicimos una cuestión clínica, es decir, íbamos progresivamente incrementando la cantidad de propofol y fuimos haciendo una evaluación clínica del paciente. Si vemos, él llega hipertenso, 141/83, 91 de cardíaca, y como pudimos ver, las mediciones del ANI no estaban precisamente hablando de que tuviera una descarga nociceptiva importante. Sin embargo, nosotros lo vemos y en los pacientes pediátricos es muy frecuente que el hecho de que se sientan lejos de los padres, de que se sientan ansiosos porque, como en el caso de este pequeño, era la primera vez que entraba a un quirófano, pudiera llegar a presentar alguna descarga de ansiedad, y eso per se va a hacer que quizás podamos inclusive evaluar nuestra terapia de medicación previa al evento anestésico, es decir, lo que generalmente utilizamos antes de que el paciente llegue ya ni siquiera al transfer, ¿no? Habitualmente yo utilizo lidocaína, en algunos pacientes utilizo un pequeño vuelo de 0.5 de fentanil, 0.5 microgramos por kilo de fentanil, en algunos pacientes de extremectomía intranasal, dependiendo de cómo lleguen. Y entonces podemos evaluar la terapia de medicación preanestésica. En la continuidad del video ya vemos cómo después de haber iniciado el propofol, de que ya habíamos puesto fentanilo, los niveles de ANI mejoraron y el paciente ya también hemodinámicamente estaba mucho mejor controlado. En la siguiente diapositiva podemos ver la continuidad de él. Ahí estábamos interrogando sobre si él se encontraba bien. Todavía había alguna parte de colaboración de él, un lenguaje lento. Si podemos ver la siguiente diapositiva, en donde podamos evaluar el proceso, cómo fue pasando. Entonces, una vez que el paciente hemos ya colocado o hemos llegado a la titulación óptima de propofol, que llegamos hasta 3 microgramos por mililitro, y ya listo para la intubación, podemos ver que mantiene, bueno, la imagen que yo veo aquí en el video no es muy clara, pero ya mantiene niveles adecuados de ANI, ya los manteníamos por arriba de los 65, y ya está aquí con ventilación asistida, listo para la intubación. Aquí ya veíamos cómo habíamos llegado a la concentración objetivo de propofol, y si continuamos acá en el video del medio, ya podemos ver cómo al paciente ya le es extraído el cuerpo extraño, permanece con buenos niveles de ANI. Aquí hay que tener precaución con eso, porque a veces el estímulo vagal también puede ser muy intenso y nosotros ver niveles de ANI elevados que no necesariamente estarían hablando de que estamos sobredosificando al paciente, sino que probablemente lo que estemos viendo es la respuesta del bajo. En el último video podemos ver cómo la energía se mantiene estable. Ya estamos con el paciente extubado. Ahorita en la continuidad del video lo veremos. Si es así, estamos ya en el proceso de... aquí estaban todavía revisando, estaban en el proceso de evaluar que todo estuviera bien, y ya veíamos cómo empezaba a descender las concentraciones plasmáticas de propofol. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a la máxima. Sí, ya va a ser prácticamente el último video. Si gusta ponemos que está acá. Este es un paciente que, bueno, aquí es el término del procedimiento. Si ponemos ya vemos cómo el paciente ya está prácticamente con 47, es decir, tenemos un nivel 47, 49, un nivel óptimo del ANI. Cuando tenemos un paciente que ya hemos logrado la inmersión del procedimiento anestésico, también nos ayudará a evaluar la terapia analgésica que estemos utilizando para el postoperatorio. Ahí vimos un descenso de porque utilizamos butilosina, y la butilosina incrementó la frecuencia cardíaca, y evidentemente esta variabilidad de la frecuencia cambió. Ahí ya estamos con un adecuado, le hemos preguntado si tiene algún evento de dolor, y ahora sí, ya que está consciente, podemos hablar de que él no tuvo dolor. Los siguientes videos, para ya terminar la charla, es
prácticamente sobre un evento de trasplante hepático. Ahí también, si gusta adelantar la siguiente, por favor, y me iría hasta este. Nosotros aquí tenemos una actividad eléctrica muy lenta porque es un paciente que llegó con encefalopatía hepática, evidentemente, y los niveles de energía que vemos iniciales son bajos, lo cual nos hablaría de que tiene nuevamente un tono autonómico pobre, tiene una capacidad de respuesta muy lenta, y ya vemos en la fase neohepática, una vez que ha perfundido, vemos como los niveles de ANI se mantienen elevados, mientras que acá manteníamos concentraciones plasmáticas entre los 7 y 8 nanogramos por mililitro. Aquí para la neohepática, ya con la reperfusión y todo, manteníamos 2 nanogramos por mililitro, con unos niveles de ANI muy adecuados, y la mejora en la energía, evidentemente aquí ya estaba con algún vasopresor que también hay que tomarlo en consideración en el momento de la medición de este último. Y si me puede pasar la siguiente diapositiva. ¿Este video o la siguiente? La siguiente diapositiva, vea, prácticamente esta parte del video ya la he explicado, si quiere, para que podamos continuar. Y entonces vendríamos a aclarar el punto de que hay situaciones que afectan esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto va a ser, desde el punto, lo hemos dicho durante la plática, el estado de hipnosis adecuada, la reflexia óptima, y qué terapia analgésica estemos utilizando, cómo podemos llegar a titularla, y evidentemente algunos fármacos que van a tener impacto sobre el sistema cardiovascular que estemos utilizando. Todo ello lo tenemos que tomar en consideración para poder leer de forma adecuada la información que nos esté otorgando el monitor. La siguiente, por favor. Entonces, nos han, ya en muchas webinars y en muchas pláticas y muchos artículos han hablado de estas 4 características que tiene como beneficio el monitor ANI. El hecho de que podamos anticipar reacciones hemodinámicas con unos 10 minutos de antelación, evidentemente el diagnosticar la etiología de este evento hemodinámico, optimizar la dosis del opioide y el manejo postoperatorio de esto. Pero yo agregaría esta situación de que entre más afectación tenga sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que menos variabilidad la tenga, que si esta se asocia a un tono autonómico bajo, es decir, una energía baja, nos indicarán que este sistema parasimpático está desequilibrado de este sistema simpático, y tendremos que tener precaución con ese paciente en el momento del transanestésico, porque probablemente llegue a tener cambios importantes y que requiera a lo mejor de algún tipo de soporte. La siguiente, por favor. Y con esta prácticamente concluiría. Es sobre el impacto que tendremos. El impacto más importante será siempre la enseñanza. A nivel de preanestésico, en el momento de la charla lo dije, el poder identificar qué reserva tiene este paciente y poder evaluar inclusive si la medicación que estamos utilizando previo al evento es adecuada o no, el paciente llega confortable o no, porque desde ahí comienza el hecho de que podamos tratar ese estado proinflamatorio que tiene y podamos yugular las necesidades de inclusive de los fármacos que utilizamos en el trans. Durante el transanestésico, evaluar nuestra técnica anestésica. Esto es inclusive hasta si hemos utilizado un tipo de bloqueo. Si este verdaderamente está óptimo, está funcionando, a lo mejor después de tantas horas podríamos decir a lo mejor requiere una dosis subsecuente, o a lo mejor qué es lo que está sucediendo, y evaluar las reacciones hemodinámicas. Inclusive podríamos decir que en la parte de enseñanza para nuestros propios residentes y para nosotros mismos. En la parte posanestésica, pues una guía para nuestra terapia analgésica, y hablo de terapia analgésica porque no siempre estaremos indicando algún tipo de opioide o AINE, sino inclusive en los bloqueos que ya han estado mencionando que se pueden llegar a utilizar, o dejar algún tipo de terapia multimodal también. Y evaluar evidentemente el confort de este paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos rápido con las preguntas de la doctora Guerrero, por favor. Corriendo. Listo, ya está. Agradezco a todos el mantenerse conectados con nosotros. Una disculpa porque nos hemos extendido.
pero si pueden contestar rápidamente, se los agradecemos. ¿Cómo vamos con las respuestas, Roberto? Van 22 personas que han respondido la encuesta, 27. Bueno, está aumentando. Bien. Ok. Ya vamos casi por la mitad, ya van 45 personas. ¿Quiere que vayamos viendo la respuesta a la pregunta? Sí, yo creo que sí, doctor. Creo que sí, ya, por favor, ¿Sí? Roberto, si puedes dar. Si quiere hacemos lo mismo, de ya darlas, no sé, como ustedes me digan. Gracias. La primera pregunta es, ¿cuáles son los límites con el uso del ANI? En toda la información que tenemos previa, hablan siempre de que todo lo que puede llegar a interferir con esa medición y esa correlación que existe entre el patrón respiratorio, con esa frecuencia cardíaca y con la variabilidad que estaba teniendo entre R y R, que cambia segundos entre uno y otro, dependiendo de ese parte del ciclo respiratorio, lo afectarán. Entonces, prácticamente el uso de un cauterio o un bisturí eléctrico tendrá interferencia y tendremos que considerarlo porque en ese momento la medición no va a ser muy confiable. Lo mismo sucede para los pacientes que llegan a tener algún tipo de arritmia y evidentemente por la cuestión de que esa variabilidad no correlaciona adecuadamente. Y ya lo mencionaron los ponentes anteriores, del hecho de que el paciente se encuentre en apnea, en el momento de la apnea para la intubación, pues nuevamente llega a afectar la medición que tenga del ANI. La segunda pregunta es, ¿cuál es el rango fisiológico de energía en milisegundos? Y lo puse en la parte inicial de la charla, que va de 0.05 a 2.5 milisegundos en el caso del rango fisiológico establecido para el paciente adulto. Entonces, consideremos siempre esa parte porque quizás despierto vaya a tener una medición de energía mayor y a medida que este paciente vaya profundizándose en el evento anestésico, tenderá a ir disminuyendo, pero debe de mantenerse en rangos superiores la mayor parte del tiempo de 0.5 hasta 2. Pero lo que nos menciona la literatura es de 0.05 a 2.5 milisegundos. Y la tercera pregunta es si y cuando observamos bajos valores de energía puede traducir, y entonces tendríamos que haber contestado una menor reserva fisiológica. El paciente que tiene valores de energía muy bajos traducen una reserva fisiológica deficiente. E insisto, por eso en estos pacientes tendríamos que tener esa precaución. Entonces, el ANI nos sirve no solamente para poder titular la terapia analgésica que estemos utilizando, sino además nos ayudará a poder determinar en qué más podemos ayudar a ese paciente para mantener el equilibrio en el sistema nervioso autónomo. Muy bien. Muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas aquí en el chat. No sé si quisieran que las atendamos y si alguien tiene alguna pregunta, si levanta su manita mientras contestamos. Aquí hubo una pregunta para el doctor Tapia de si podría decirnos por qué a pesar de igual energía el valor de ANI es 0. Ahí no sé en qué momento se mostró eso, pero si el doctor Tapia quisiera contestar a esta pregunta del doctor Navarrete. Hola.
Sí, no vi en qué parte de mi charla el valor es cero, ¿no? Es generalmente como lo explica la doctora Marisa, ¿no? Va a depender de la energía total que tiene y esto va muy encaminado a esa reserva. Generalmente también aquí hay una cuestión muy encaminada a un paciente frágil, saber cuál es la disponibilidad de esta energía en ese paciente, sobre todo en aquellos pacientes mayores que tienen muchas comorbilidades, están con diabetes, hipertensión descompensada o cursan con sepsis. Realmente ese tipo de pacientes hay que valorar esa energía previa para establecer el manejo que se va a dar durante el transanestésico, independientemente de la técnica que se vaya a utilizar, si se va a utilizar algún tipo de bloqueo regional bajo ultrasonido, bloqueo neuroaxial, AGB, TIVA. No sé si eso responde a la pregunta. No sé si está todavía conectado el doctor Navarrete. Ante todo, agradezco a todos que permanezcan conectados. Les pido una disculpa porque nos extendimos en el tiempo y agradezco todas las presentaciones. La verdad es que estuvo maravilloso, pero vamos a seguir adelante. No sé si apareció un gráfico. Aquí contestó el doctor Navarrete. Apareció un gráfico. Ya. Ese gráfico en la parte en que se obtiene toda la información es solamente como para registrar, según lo que yo tengo entendido, los artefactos, porque viene en cuanto divididos en columnas, el tiempo, la energía, el ANI medio, el ANI inmediato, la calidad de la señal que lo da de 1, 2, 3 y este valor que da a la derecha como 0, pero no tiene nada que ver. Muchas veces, Sí. perdón, muchas veces tiene que ver, puede ser que tengamos valores de energía normales y dejamos de ver el ANI. Ahí a lo mejor ahí el sensor no está haciendo adecuada medición, a lo mejor hay que pegarlo bien y son los casos en los que puede dejar de medir el aparato y no darnos un valor de ANI, pero tiene que ver también, como lo decía el doctor Tapia, ¿no? En que la calidad de la señal, si vemos que la calidad de la señal a lo mejor es mala y dejamos de ver el ANI o no tenemos valores adecuados, puede estar relacionado a esto. Gracias, doctor Olivares. Efectivamente. Ok. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta que vi del doctor Camilo Guarín Morales. Están realizando titulación del opioide remifentanil o sufentanil. Eso fue en la presentación del doctor Olivares. ¿Qué factores modifican la concentración de opioide administrada? La sinergia y los fármacos que ocupemos, ¿sale? Generalmente no hacemos anestesia con un solo fármaco y ahorita lo que hacemos es anestesia multimodal y todos los ponentes, todos los panelistas, pues generalmente hacemos anestesia multimodal. La idea, sí, pues es disminuir a lo mínimo posible el uso de opioides, ¿sí? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues con la sinergia que hacemos con la combinación de nuestros diferentes fármacos. Si nosotros combinamos nuestros diferentes fármacos y aunamos la medición del ANI, pues prácticamente podemos hacer una titulación adecuada y disminuir de manera importante las concentraciones de nuestros opioides. Lo decíamos, yo antes del ANI ocupaba concentraciones mucho mayores para el manejo de mis pacientes y para mis anestesias. Y ya con el ANI me he dado cuenta cómo he disminuido de manera importante la cantidad de fármaco opioide que yo ocupo. Excelente, muchas gracias. Ante todo, de verdad, estoy muy contenta y muy agradecida con todos, obviamente con nuestros ponentes. Gracias por compartirnos todas sus experiencias, los casos clínicos que espero podamos apoyar a ampliar el panorama de todas las diferentes aplicaciones en las que podemos utilizar la tecnología. Agradezco a todos los que están conectados, de verdad, una disculpa por el exceso del tiempo, pero si todos siguen aquí es porque indudablemente fue maravilloso el compartir todos los casos que nos acaban de presentar nuestros ponentes, así es que si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, y si no, pues de verdad, mil gracias a todos por haberse mantenido conectados todo este tiempo, por su atención y sobre todo a los ponentes por compartirnos su experiencia. No sé si hay alguien que Ahí había una quisiera pregunta, agregar creo algo. que ¿Alguien hablaba más? de
había una pregunta de la colocación del sensor. Sí, pero creo que la contestó el doctor Tapia en su presentación. Sí. Sí, ¿quisiera usted agregar algo, doctor No, Olivares? no, no, que nada más lo que hay que seguir al momento de colocar el sensor. Recordemos, la parte fisiológica del ANI es un monitoreo del electrocardiograma. Entonces, lo que necesitamos es un vector cardíaco, entonces tenemos que seguir ese vector y colocar, si colocamos los parches en la parte posterior, es igual, siguiendo el vector cardíaco. Y ya con eso, pues vamos a tener la medición. Así es. Muchas gracias. ¿Algo que quisiera agregar alguien? ¿No? Bueno, pues muchas gracias nuevamente a nuestros ponentes, a Roberto que estuvo y a todos los que siguen conectados. Que tengan muy buena noche. Gracias por habernos acompañado. Contacten a su distribuidor local si tienen alguna pregunta y que tengan bonita noche a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Saludos. noches Buenas noches a todos.